Hay casas que parecen perfectas, luminosas, espaciosas, con ese algo que te hace pensar que es el lugar ideal. Pero a veces, detrás de una fachada impecable, se oculta un campo energético enfermo, cargado de memorias, conflictos y energías invisibles que lo contaminan todo. Una familia se mudó a una de estas casas y en cuestión de semanas todo comenzó a derrumbarse. Discusiones sin sentido, enfermedades repentinas, pérdidas económicas y una tristeza que se instaló como huésped permanente. ¿Casualidad? La sabiduría budista dice que no. Existen señales que parecen insignificantes hasta que te destruyen. Y hay un letrero en particular, uno muy común, que jamás deberías ignorar. Si lo ves, no compres, no alquiles, no vivas ahí. Quédate hasta el final, porque revelaremos la razón espiritual detrás de esto según el budismo, y una poderosa clave que puede protegerte antes de mudarte. Comencemos con dos señales peligrosas que jamás debes ignorar. Una que puedes ver afuera y otra que podría estar justo dentro de la casa que habitas o estás por habitar. ¿Conoces alguna casa que siempre da mala vibra? Una de esas que, aunque tengan buena ubicación, sean bonitas o incluso estén bien decoradas, algo en el ambiente se siente mal. Como si la energía estuviera atrapada, como si algo invisible te oprimiera el pecho. Comenta si alguna vez lo sentiste, aunque no supieras por qué. La sabiduría budista, profundamente conectada con la energía vital o chi, nos advierte de señales que pueden parecer inofensivas, pero que en realidad son advertencias espirituales muy poderosas. Imagina que visitas una casa por primera vez. Todo parece en orden, pero justo al frente, un árbol seco, sin vida, permanece de pie como un centinela oscuro. Puede parecer insignificante, incluso natural, pero según el budismo, esta es una de las señales más claras de que la energía del lugar está estancada. Un árbol muerto representa el fin de un ciclo, la ausencia de crecimiento y la falta de renovación espiritual. Es un símbolo potente de que algo se ha quedado atrapado en el pasado. En la filosofía budista, todo lo que no fluye se pudre. Y cuando el chi no se mueve en un hogar, la vida de quienes lo habitan comienza a reflejar lo mismo. Estancamiento profesional o económico. Problemas de salud crónicos sin explicación médica. Sentimientos de tristeza, apatía o depresión. Falta de motivación o creatividad. Y sensación de estar atrapado sin salida. Este tipo de energía se conoce como yin en exceso, una energía pasiva, fría, relacionada con la muerte, la quietud, la oscuridad. Y aunque el yin no es algo negativo en sí mismo, pues en equilibrio con el yang, es esencial para la vida, cuando se manifiesta en exceso en un espacio, comienza a absorber la vitalidad de sus habitantes. El árbol muerto es como una antena que canaliza esta energía hacia el hogar. No es solo decoración natural, es un símbolo energético activo. ¿Qué hacer si no puedes evitar vivir ahí? En algunos casos, no siempre puedes mudarte o evitar ciertas condiciones, pero la sabiduría budista ofrece soluciones de purificación y reequilibrio, como ceremonias de limpieza energética con sahumerios naturales como sándalo o palo santo, plantar un árbol nuevo o arbusto con vida cerca del árbol muerto para contrarrestar su influencia, colocar campanas de viento, furin, para activar el movimiento del chi estancado, meditar en el espacio con la intención consciente de renovación o recitar mantras de purificación como el Om Mani Padme Hum. Pero el árbol muerto no es lo único. Hay una señal mucho más alarmante si está dentro de tu casa. Las paredes de una casa no solo cumplen una función estructural. En el budismo simbolizan protección,
soporte y estabilidad espiritual. Son las barreras invisibles que resguardan nuestra energía vital del caos del mundo exterior. Y cuando una de esas paredes presenta una grieta vertical, especialmente en la pared principal o aquella que se ve apenas entras, es una advertencia urgente. Una ruptura vertical representa simbólicamente una división. Está ligada a la energía de la separación, del conflicto y de la fractura emocional o financiera. Según el budismo, esto genera una falla en el campo energético del hogar. Lo que debería proteger y unir comienza a dividir. Y cuando esto ocurre, las personas que viven en ese espacio tienden a experimentar rupturas de pareja, divorcios o distanciamientos afectivos. Peleas constantes e intensas entre familiares, separación entre padres e hijos, quiebras económicas, pérdidas de sociedades o amistades, y fragmentación de la propia salud mental y emocional. Aunque a veces estas grietas son visibles, en muchos casos se cubren con pintura, yeso o decoración. Pero eso no detiene su energía. Lo importante es detectar su ubicación y profundidad, ya que las más críticas suelen estar en las paredes que dan directamente a la entrada o en aquellas que conectan con espacios centrales como la sala o la cocina. Para detectarlas, aunque hayan sido cubiertas, revisa el patrón de pintura. Si notas irregularidades verticales o zonas que parecen más nuevas en líneas rectas, podría haber una grieta debajo. Observa los marcos de puertas y ventanas. Si están desalineados o forzados, es una señal de que la pared pudo haber sido reparada. Usa una linterna en ángulo bajo. Esta técnica resalta imperfecciones ocultas por la pintura. Y si ya estás viviendo en una casa con esta grieta, desde la perspectiva budista, no basta con repararla físicamente. También debes sanar espiritualmente. Sigue estos pasos. Coloca un espejo redondo pequeño sobre la grieta, especialmente si está cerca de la entrada. Realiza una meditación de sanación del hogar, visualizando luz dorada fluyendo por la pared y unificándola. Escribe en papel símbolos de unión y armonía, como el nudo eterno budista, y colócalos detrás de algún cuadro o decoración que cubra la zona. Usa piedras como el cuarzo rosa o la turmalina negra cerca del lugar para absorber y transformar la energía. En resumen, no todo lo que se ve es lo que realmente influye en tu vida. La sabiduría budista nos recuerda que el hogar no es solo un lugar físico, sino un reflejo de tu estado espiritual. Y si ignoras estas señales, podrías estar abriendo la puerta a energías que poco a poco te desbalancean. Así que la próxima vez que visites una casa, para alquilarla, comprarla o incluso pasar tiempo en ella, observa con atención. ¿Hay un árbol muerto en la entrada? ¿Notas alguna ruptura vertical en sus paredes? Tal vez esa sensación extraña que no puedes explicar tiene un origen más profundo de lo que imaginas. Ahora lo sabes. Si ves uno solo de estos signos, aléjate. Y si ya estás ahí, aún estás a tiempo de protegerte y transformar tu espacio. Si las paredes hablan, la luz también lo hace. Y si falta, el alma lo siente. En el budismo, la luz no es solo un fenómeno físico, sino un símbolo sagrado. Representa la iluminación, la sabiduría, la claridad mental y el despertar espiritual. En los templos, la luz, ya sea solar, de velas o lámparas, ocupa un papel protagónico, porque se cree que allí donde entra la luz, también entra la conciencia. Por eso, una casa sin luz natural suficiente no solo es oscura a nivel físico, sino también a nivel energético y espiritual. Cuando una vivienda permanece en penumbra durante largos periodos, se vuelve un caldo de cultivo para pensamientos negativos, tristeza profunda,
emociones reprimidas e incluso enfermedades psicosomáticas. La falta de luz natural afecta directamente el equilibrio del chi, la energía vital que fluye en todo ser y espacio. Las casas donde apenas entra la luz tienden a fomentar un tipo de energía yin excesiva, pasiva, densa, melancólica. Y aunque el yin es necesario para el descanso y la introspección, en desequilibrio puede llevar a estados depresivos, aislamiento, fatiga constante y una visión sombría de la vida. Muchas personas que viven en espacios oscuros reportan sentirse sin energía, sin motivación y con pensamientos que parecen más oscuros de lo habitual. Espiritualmente, un hogar sin luz impide que se manifieste el crecimiento interior. El budismo nos enseña que la iluminación no se cultiva solo dentro de nosotros, sino también en los espacios que habitamos. Si tu entorno se convierte en una sombra perpetua, será más difícil acceder a la claridad mental y espiritual. Pero no todas las casas oscuras tienen el mismo origen. Algunas veces es simplemente la estructura arquitectónica, pocas ventanas, orientación desfavorable, edificios alrededor que bloquean el sol. Sin embargo, hay otros casos más complejos donde la energía del lugar impide que la luz fluya. Incluso con ventanas abiertas y sin obstrucciones, hay casas que parecen absorber la luz, como si algo en su interior la rechazara. Esto puede ser síntoma de energías densas acumuladas, emociones reprimidas de antiguos habitantes, sucesos dolorosos ocurridos en ese espacio o incluso restos energéticos de personas fallecidas. En estos casos, es necesario hacer una evaluación no solo física, sino también espiritual del espacio. El Feng Shui, una práctica que complementa la sabiduría budista, ofrece soluciones claras para canalizar la luz cuando no es posible aumentar la entrada natural. Usar espejos colocados estratégicamente para reflejar y distribuir la luz disponible. Incorporar lámparas de sal y velas que activen la energía yang. Elegir colores claros y cálidos en paredes y decoración. Eliminar objetos rotos o acumulaciones innecesarias que bloquean el flujo de energía. Practicar rituales de limpieza energética con inciensos como el sándalo o la mirra. Además, los monjes budistas recomiendan meditar frente a una fuente de luz, incluso artificial, visualizándola como una extensión del sol interior que disuelve cualquier sombra emocional o espiritual. Pero incluso si la luz está presente, hay algo más que puede marcar profundamente el destino de una casa, el lugar en el que ha sido construida. Una casa puede ser bella, luminosa y moderna, pero si está construida cerca de un cementerio o de un templo abandonado, puede cargar con una carga energética muy difícil de purificar. Según el budismo, estos espacios poseen un tipo de energía extremadamente yin, relacionada con la muerte, el desapego y el tránsito de almas. Los cementerios no son en sí lugares malos, pero sí espacios de energía residual muy densa. Allí se concentran emociones no resueltas, despedidas dolorosas, penas y en algunos casos entidades que no han completado su proceso de tránsito. Por eso, los niños, ancianos o personas con una sensibilidad energética más alta suelen verse más afectados. Pesadillas, cambios de humor inexplicables, falta de descanso profundo, enfermedades persistentes o incluso pérdida de la alegría de vivir. Las casas construidas muy cerca de cementerios tienden a absorber esa energía yin si no tienen protección espiritual. El chi se vuelve lento y muchas veces los hogares pierden la capacidad de renovar su energía vital. Esto puede generar estancamiento, rupturas en relaciones familiares,
sensación de vacío emocional y pérdida de proyectos importantes. Pero lo más alarmante, según la tradición budista, son los templos abandonados. A diferencia de los cementerios, donde al menos hay un cierre simbólico del ciclo, los templos son lugares sagrados que fueron diseñados para contener energía espiritual muy elevada. Cuando son abandonados, esa energía puede transformarse en lo opuesto. Un foco de tristeza, rituales incompletos, promesas sin cumplir y una profunda sensación de desolación. Se cree que un templo abandonado llama energía desde los alrededores para intentar llenarse nuevamente, y si una casa está cerca, puede convertirse en un canal para absorber esa carga. Muchas veces, estos lugares fueron escenarios de prácticas espirituales intensas, retiros, incluso exorcismos o rituales que no llegaron a cerrarse correctamente. Y aunque estén vacíos, el eco de lo que ocurrió ahí sigue vivo en el campo energético. Estas zonas pueden manifestarse en la vida diaria de las personas como dificultades para encontrar paz mental, confusión constante o falta de dirección, apariciones de sombras, sonidos o presencias inexplicables, y pérdida de fe o desinterés espiritual sin razón aparente. También es común que estas casas cercanas a templos abandonados o cementerios experimenten misteriosos ciclos de abandono, donde una familia tras otra se muda y se va en poco tiempo, sin lograr prosperar o sentirse en casa. En estos casos, la sabiduría budista recomienda evaluar cuidadosamente el entorno antes de mudarse. No basta con mirar la casa. Es fundamental observar qué la rodea. Y si ya estás viviendo cerca de uno de estos lugares, las prácticas de protección más recomendadas incluyen colocar símbolos budistas de protección como el mantra Om Mani Padme Hum cerca de puertas y ventanas, instalar campanas de viento con símbolos auspiciosos para dispersar la energía densa, encender velas o lámparas de aceite al anochecer para activar la energía yang, realizar oraciones y rituales de ofrecimiento para las almas del lugar. El entorno influye profundamente en nuestro bienestar y muchas veces no somos conscientes de cuánta energía absorbemos de lo que nos rodea. La luz, el lugar, las estructuras, todo habla. Según el budismo, cada espacio guarda una historia energética, y si no la sabes leer, puedes acabar viviendo dentro de una historia que no es la tuya. A veces, lo que ocurrió antes en la casa deja cicatrices invisibles. Hay casas que cargan secretos. Algunos están en los papeles, otros en sus paredes, y algunos se sienten apenas entras, como un silencio denso que no pertenece al presente. En la sabiduría budista, una muerte repentina deja una huella energética fuerte y muchas veces dolorosa. Cuando alguien muere de forma inesperada, por accidente, violencia o una enfermedad que se llevó la vida sin previo aviso, su conciencia puede quedar atrapada en el plano físico. Esto ocurre porque no hubo tiempo de preparación espiritual ni un cierre emocional adecuado. Según las enseñanzas budistas, el alma necesita claridad y calma para iniciar su tránsito hacia otra existencia. Pero en estos casos, queda confundida y en algunos casos permanece ligada al lugar donde todo terminó. Las casas donde ocurrió una muerte así pueden convertirse en espacios de energía fragmentada. Quienes viven allí después, sin saberlo, pueden comenzar a experimentar cambios en su comportamiento, emociones y energía vital. Insomnio, pesadillas frecuentes, tristeza sin razón aparente, irritabilidad o sensación de no estar solos, aunque estén físicamente acompañados. Algunas personas describen estos lugares como fríos, incluso en días soleados, o con un eco que no saben explicar.
Estos síntomas suelen intensificarse durante la noche, cuando el Qi Yin es más fuerte. Y si en el hogar hay niños o personas altamente sensibles, son los primeros en percibir algo fuera de lugar. La sabiduría budista sugiere que estas presencias no siempre son negativas, pero sí desorientadas. Su confusión puede crear desequilibrios en el entorno y sin la debida atención, estas energías comienzan a influir en el campo emocional y mental de los nuevos habitantes. Pero no todo está perdido si ya vives en un lugar con esta historia. Existen rituales budistas de purificación diseñados especialmente para estas situaciones. Uno de los más recomendados es el uso del mantra Om Mani Padme Hum, recitado mientras se camina lentamente por cada rincón de la casa con un incienso encendido, especialmente de sándalo o mirra. Este mantra ayuda a elevar las almas, liberar la energía estancada y restablecer la armonía espiritual del lugar. También es importante realizar una limpieza energética más profunda, usando campanas tibetanas, cuencos, agua bendecida con intención y flores blancas. Encender una vela blanca en la habitación donde ocurrió la muerte y dejarla encendida con respeto y silencio puede ser un acto de luz para esa conciencia que aún busca su camino. Muchos monjes budistas recomiendan también ofrecer oraciones por 49 días consecutivos, el tiempo que, según el bardo Todol, libro tibetano de los muertos, puede tardar un alma en realizar su tránsito completo. Y aunque esta señal es potente, hay otra aún más sutil y por eso más peligrosa. Lo más aterrador no siempre se ve. A veces está oculto dentro de las paredes, bajo el suelo o detrás de una vieja puerta que nunca se abre. En la sabiduría budista, los objetos encerrados, intencionalmente o no, en una estructura, pueden representar karma atrapado o situaciones no resueltas que bloquean el fluir energético. Hay casas que por tradición o superstición conservan lo que llaman cápsulas del tiempo. Otros espacios simplemente tienen compartimentos secretos, viejos sótanos sellados o huecos en el piso donde se colocaron objetos personales, cartas, fotografías o incluso cenizas. Aunque parezca inofensivo, cualquier elemento encerrado sin intención consciente de cierre espiritual puede generar un estancamiento del chi, y ese bloqueo no solo afecta la energía del espacio, sino también la de las personas que viven allí. El budismo enseña que toda materia guarda memoria. Si lo que está oculto tiene una carga emocional, como dolor, pérdida, culpa o deseos reprimidos, esa energía queda circulando en la casa, generando desequilibrios sutiles, sensación de cansancio, conflictos familiares constantes, estancamiento económico o incluso problemas de salud que no tienen explicación médica clara. Lo curioso es que estos elementos casi nunca se encuentran por accidente. Hay personas que viven años en una casa sin saber que hay algo oculto, hasta que un día, por alguna razón, sienten la necesidad de mover una alfombra, abrir una trampilla, revisar detrás de una pared falsa. Lo que encuentran suele coincidir con el momento en que su vida parecía atascada, como si el objeto sellado estuviera esperando ser liberado para permitir que la energía vuelva a fluir. Si esto te sorprende tanto como a mí la primera vez que lo supe, guarda esta información o compártela con alguien que esté por mudarse. Puede ser un acto de protección. Pero, ¿qué hacer si encuentras algo así? Primero, actúa con respeto. No lo toques de inmediato. Observa, siente. Si percibes una carga emocional densa, realiza un ritual de limpieza energética antes de moverlo.
Puedes encender una vela blanca, usar un cuenco tibetano para armonizar la vibración del lugar y recitar el mantra budista Gate para Samgate Bodhi Svaha, que ayuda a trascender la dualidad y liberar lo que está atado. Una vez hecho esto, abre el espacio con calma. Si decides conservar el objeto, límpialo energéticamente con agua con sal marina y sahúmalo. Si decides desecharlo, hazlo con respeto. Entrégalo a la tierra, al fuego o al agua, pidiendo que cualquier energía contenida regrese a su fuente original en paz. El acto de liberar un objeto encerrado es también un acto de liberación interna. Muchas personas reportan que, tras hacerlo, su vida comenzó a cambiar. Proyectos que no avanzaban se concretaron, relaciones se sanaron, o simplemente la casa se sintió más liviana. En la sabiduría budista, los espacios son un reflejo de nuestra alma, y lo que se esconde en ellos también se esconde en nosotros. Cuando liberamos, sanamos. Cuando purificamos, despertamos. Por eso, más allá de la apariencia física de una casa, observa con atención su historia, su energía y sus silencios. A veces, lo más valioso no es lo que se ve, sino lo que se siente. Y esa intuición, muchas veces, es tu mejor guía espiritual. Si esto te sorprende tanto como a mí la primera vez que lo supe, guarda este video o compártelo con alguien que esté por mudarse. Puede ser un acto de protección. Y si crees que lo peor está bajo tus pies, espera a ver esto. Puede parecer una coincidencia, pero muchas casas ubicadas en intersecciones tienen algo en común. A pesar de estar habitadas, no parecen tener alma. Hay movimiento, sí, pero no estabilidad. Personas que entran y salen, rutinas que cambian constantemente y una sensación casi imperceptible de que ese lugar nunca logra convertirse en un verdadero hogar. En la sabiduría budista, el lugar donde está situada una casa influye tanto como su interior. Y cuando se trata de viviendas construidas justo en una intersección o cruce de caminos, el problema es energético. En estos puntos, el chi, la energía vital, fluye con fuerza, sin dirección clara ni descanso. En teoría, parece positivo tener un flujo energético activo, pero el budismo advierte: demasiado chi en movimiento desequilibra. La energía que atraviesa una intersección es rápida, cambiante y muchas veces contaminada por el karma de quienes transitan por ahí. Las casas en esas zonas no absorben una energía propia y estable, sino que se convierten en canales que reciben cargas externas todo el tiempo. Esto se manifiesta en la vida diaria de formas inquietantes: estrés crónico, incluso en personas que antes eran tranquilas; insomnio persistente, como si el cuerpo no lograra apagar al final del día; accidentes domésticos repetitivos, objetos que se caen sin explicación; tropiezos, quemaduras, discusiones repentinas. Es como si la casa estuviera demasiado despierta, demasiado alerta, y ese ritmo termina afectando a sus habitantes. Además, según las enseñanzas budistas, las casas en cruces tienen mayor tendencia a absorber karma ajeno. ¿Qué significa esto? Que cualquier emoción, pensamiento o intención que alguien proyecte al pasar, sea tristeza, rabia, envidia o miedo, puede quedarse adherido a la energía de la casa. Y si ésta no tiene protección ni limpieza energética frecuente, esos residuos comienzan a permear el campo emocional de quienes viven allí. Entonces, ¿qué hacer si ya vives en una casa así? Existen formas de protección energética que pueden ayudarte. Una de las más efectivas es colocar en la entrada principal un espejo bagua con marco rojo, orientado hacia el cruce. Este símbolo tradicional del Feng Shui actúa como un escudo,
devolviendo la energía negativa y estabilizando el flujo que entra. También se recomienda crear una barrera natural, como una línea de plantas, una fuente de agua o piedras de protección, como obsidiana o cuarzo ahumado, cerca de la puerta principal. Y dentro de la casa, mantener el orden y el silencio en los espacios clave, como el dormitorio y la sala, ayuda a que la energía no se disperse con tanta facilidad. Una casa no debe sentirse como una estación de paso, debe ser un refugio, un espacio de descanso y reconexión. Si la tuya está en una intersección, tal vez es momento de redefinir sus límites energéticos. Y es que, a veces, lo que refleja tu energía no son las paredes, sino los objetos que colocas en ellos. Imagina esto. Entras en una habitación y ves un espejo apoyado en el suelo o encima de una mesa baja. Tal vez está ahí por estética, por falta de espacio o porque alguien lo dejó temporalmente. Pero según la sabiduría budista, esa colocación puede estar alterando tu campo energético sin que lo sepas. En el budismo, los espejos no son simples objetos decorativos, son portales simbólicos hacia la verdad, el alma y la conciencia. Reflejan no solo lo visible, sino también lo sutil. Por eso, su ubicación y orientación son cruciales. Cuando un espejo está en el suelo o sobre una superficie baja, el reflejo del cuerpo queda fragmentado o distorsionado. Muchas veces solo muestra las piernas, los pies o proyecta una imagen invertida. Esta representación incompleta puede afectar la percepción que tienes de ti mismo, generando inseguridad, ansiedad, confusión sobre tu identidad o una sensación de fragmentación emocional. Además, en niveles más sutiles, un espejo mal ubicado se convierte en un foco de atracción energética inestable. Si está en el suelo, está en contacto directo con la energía más densa del hogar, el chi que ha descendido, que ya no está en movimiento, el que acumula carga emocional. Y al reflejar esa energía baja, el espejo puede convertirse en una especie de imán para entidades, pensamientos repetitivos o patrones negativos. Esto es especialmente problemático en habitaciones donde pasas mucho tiempo, dormitorios, salas de meditación, espacios de estudio. Muchas personas reportan que, tras colocar un espejo en el suelo o en una mesa baja, comenzaron a tener pensamientos más oscuros, desmotivación o un extraño malestar emocional sin motivo. Entonces, ¿cómo usar los espejos correctamente, según la tradición budista? Primero, la altura importa. El espejo debe estar a la altura del pecho hacia arriba, permitiendo que tu reflejo sea completo y armonioso. Así, refuerza tu autoconcepto, proyecta seguridad y mantiene la energía en equilibrio. Segundo, la orientación también es clave. Evita colocarlos frente a la puerta principal, ya que pueden reflejar y expulsar el chi que entra. En su lugar, ubícalos donde puedan amplificar la luz natural, preferentemente en dirección al este, para canalizar la energía del amanecer, símbolo del renacimiento y la claridad mental. Tercero, la limpieza energética. Cada espejo debe limpiarse no solo físicamente, sino espiritualmente. Puedes hacerlo pasando incienso de sándalo o palo santo frente a él mientras repites el mantra Om Ah-Hum, que purifica cuerpo, habla y mente. También puedes rociar agua con sal marina o agua florida, especialmente si el espejo ha estado en espacios de alta carga emocional. Los espejos, usados con sabiduría, pueden elevar tu energía, pero mal colocados, se convierten en portales de distorsión. En el budismo, cada objeto tiene un propósito, y cuando el propósito no está alineado con la energía del lugar, es allí donde comienza el desequilibrio.
Por eso, observar cómo colocas los espejos en tu hogar puede ser también un reflejo de cómo te estás mirando a ti mismo. Y si esa imagen no te da paz, tal vez sea momento de cambiar no solo el espejo, sino la energía que proyectas a través de él. Y por último, una señal casi invisible, pero poderosísima. Hay casas que, al cruzar la entrada, revelan de inmediato algo curioso. Varias puertas alineadas, una tras otra. A veces son 3, otras más, pero todas se conectan como un túnel invisible. A simple vista, puede parecer un detalle arquitectónico sin importancia. Pero en la sabiduría budista, este diseño tiene un poderoso significado. Es un canal abierto por donde se escapa la energía vital. Según el budismo, el hogar es un espacio que debe contener, nutrir y proteger. Pero cuando hay demasiadas puertas en línea recta, ese contenedor se convierte en un corredor. La energía, el chi, no encuentra descanso ni integración, sino que entra por una puerta y sale por la siguiente. Como si el espíritu no pudiera asentarse ni encontrar raíces dentro de esa casa. Este flujo descontrolado se traduce en síntomas que muchas personas experimentan sin comprender por qué. Agotamiento constante, incluso después de descansar. Dificultad para mantener la estabilidad laboral, relaciones que no se consolidan y una sensación persistente de que la vida está en pausa. Las oportunidades llegan, pero se van tan rápido como entraron. Los ánimos suben y bajan, y lo más extraño es que todo esto comienza después de mudarse. El hogar, en el budismo, no es solo un refugio físico, sino un campo de energía espiritual. Y cuando este campo tiene grietas o escapes, la energía de quien vive allí comienza a fragmentarse. No hay dirección, no hay centro, no hay calma. Pero la buena noticia es que sí hay soluciones prácticas y accesibles para neutralizar este tipo de diseño. La primera, colocar cortinas entre las puertas alineadas. Aunque parezca simple, una tela suave que interrumpa el paso directo de la energía puede transformar por completo el flujo vital dentro de la casa. Es como poner un suave freno a ese torrente invisible. Otra opción poderosa son los biombos decorativos. Además de aportar estética, cumplen una función espiritual muy concreta. Dividen simbólicamente los espacios, invitan al chi a detenerse, girar, quedarse. Son como señales para que la energía se asiente en lugar de huir. Y si quieres ir un paso más allá, puedes usar campanas tibetanas o tubos de viento. Colgadas discretamente entre 2 de esas puertas alineadas, su sonido actúa como purificador y como punto de interrupción energética. Cada vez que el aire las haga sonar, estarán marcando el ritmo y recordando al espacio que allí vive una presencia consciente. Un hogar lleno de puertas alineadas es un hogar donde el alma no encuentra eco. Pero con pequeños ajustes, puedes cambiar esa vibración por una que te sostenga y te recargue. Si hay algo que aprendimos hoy, es que tu casa no solo guarda muebles, guarda energía. Y esa energía puede construir o destruir tu vida sin que siquiera lo notes. Cada estructura, cada rincón, cada objeto tiene un efecto sutil, pero poderoso en tu estado mental, emocional y espiritual. Desde la ubicación de un espejo hasta la alineación de las puertas, todo habla, todo vibra, todo influye. El budismo nos recuerda algo esencial. No es solo donde vives, sino cómo vibra el espacio que habitas. Porque el hogar no es solo ladrillos y cemento, es un campo vivo de energía, una extensión silenciosa de tu alma. Y cuando esa vibración está en armonía contigo, tu vida entera empieza a fluir con mayor claridad, paz y propósito. En cambio, cuando hay desajuste,
comienzan los bloqueos, las emociones densas, los ciclos que no se cierran. Por eso, cada detalle importa. Y cada decisión que tomes sobre el lugar donde vives, también es una decisión sobre el tipo de vida que estás dispuesto a crear. Si esta información te ayudó a ver tu hogar de otra manera, suscríbete y mantente cerca, porque todo lo que necesitas para transformar tu vida ya vive contigo. Solo hay que aprender a escucharlo. Comenta la palabra energía si llegaste hasta aquí, y te mandaré un saludo especial en el próximo video. Tu mundo cambia cuando aprendes qué guardar, qué soltar y cómo verlo. Nos vemos en el próximo video.